Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 1 y nuestro tema es Mujeres, clases sociales, movilidad social en la colonia. Mi grupo está conformado por Yaritza Pin, Doménica Angulo Luna, Anaí Nazareno y mi persona Ashley García. Mi tema es Mujeres en la sociedad colonial. El rol de las mujeres de la colonia entre los años 1598 y 1810. Durante la colonia, la mujer formó gran parte de su época, por lo que tuvo un gran valor social, que lamentablemente no era notado, sino estaba acompañado por un hombre. Dependiendo de la estirpe de la mujer, está desarrollado de distintos roles: indígena, mulata, negra, criolla y española. La mujer de élite tuvo como misión la conservación de las tradiciones castellanas y el fomento de la religiosidad del hogar y la consolidación del modelo de vida familiar. La familia era la fuente primaria de las reglas de la vida y tuvo como fuente primaria las reglas como tres funciones. Suplió al Estado en la protección de los suyos, facilitó el traspaso de bienes adultos a jóvenes y preparó estos últimos años para su vida. Hoy en día la mujer en Chile sigue siendo gran partícipe en las grandes decisiones sociales, pero con mayor fuerza y libertad desarrollada prácticamente en todos los ámbitos sociales y políticos, religiosos, judiciales, educacionales, productivos y militares. Bajo esta condición la mujer se formó y fue transversal en nuestro país. Hoy en día la mujer está muy reconocida, ya que en aquellos tiempos no tenía valor. Este desarrollo se encuentra con mayor auge en la clase media, baja, y donde la necesidad de obtener bienes y servicios básicos para la familia han dejado de ser un papel importante. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Mi tema es la sociedad colonial. En la colonia, las clases o grupos sociales estaban muy divididos. Lamentablemente, no se respetaban los derechos de las clases bajas. Estaban los negros, que eran traídos como esclavos desde África y en condiciones inhumanas. Muchos morían durante el viaje en barco. Luego aquí eran vendidos en el mercado para realizar diversas tareas. Se podían leer anuncios clasificados en el periódico en esa época, como por ejemplo, vendo a un esclavo negro, sabe cocinar, trabajar la tierra, y etc. También eran exhibidos en Plaza Mayor. Se realizaban subastas y eran vendidos al mejor postor. Se hacía lo mismo con los animales de carga. Y bueno, a ver, los esclavos negros, porque esta sociedad colonial estuvo dividida entre algunas etnias, por así decirlo. Los esclavos negros eran los que menos derechos tenían. Sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta las tareas domésticas. Muchas veces recibían latigazos de parte de sus amos. Los esclavos no gozaban de ningún tipo de libertad. Sus amos los alimentaban y los proveían de ropa de acuerdo a su voluntad. O sea, lo que ellos querían, que les ponían. Literalmente los trataban como animales por ser negros. Los esclavos negros andaban muy mal vestidos, con chaquetas de bayetón y pantalones de la misma tela. Por lo general estaban descalzos o con puntas hechas de cueros de vaca o cerdo. En algunas ocasiones se podía ver algunos negros ataviados con las obras de sus amos, pero vestidos ridículamente, como por ejemplo con pantalones largos, ropa muy grande, galeras, o sea, como lo dije, le ponían la ropa que ellos quisieran o que ellos desearan. Estas vestimentas eran sus mejores galas y las utilizaban por lo general en días domingos. Otra clase social eran los indios. Los indios se los empleaba para realizar las tareas en las minas de oro y plata, cultivar la tierra y criar ganado. Tampoco gozaban de derechos, pero no eran esclavos, no eran esclavos así tanto como los negros, que ellos sufrían más. Los indígenas eran vasallos del rey de España, pero no gozaban de los beneficios de la ley. A estos se les tenía prohibido andar a caballo, se les pagaba por su trabajo, pero solo en unas pocas monedas. Se los empleaba para los trabajos más pesados en la colonia. Los criollos españoles americanos que habían nacido en América, hijos de españoles, no tenían los mismos derechos que los españoles de la península. Muy pocos criollos llegaron a ocupar cargos políticos. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Vivían en casas amplias o quintas. También había criollos que vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos o pequeñas industrias caseras. Los españoles ocupaban los mejores puestos, o sea, los españoles eran los que tenían los mejores puestos ahí en esa época.
Algunos se dedicaban a la política, ellos sí podían dedicarse a lo que ellos quisieran, pero en cargos más altos. Otros al comercio y al monopolio, eran de la clase social alta, tenían todos los derechos, podían estudiar libremente y aprendían latín y francés, escribían en amplias y cómodas cartas. Eran los que eran los que tenían la clase más alta. Primero eran los españoles, luego los criollos, luego los indios y por último los esclavos, que eran los negros. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, Miss, y buenas tardes, compañeros. El tema que me tocó es movilidad social en la colonia. La sociedad colonial durante varios siglos era de carácter estamental y la vida de las personas era decidida según su clase social, su género, lugar de nacimiento, etc. Los grupos sociales eran más poderosos en esa época y se volvieron más fuertes gracias a los españoles y a los criollos, porque estos vivían en grandes ciudades que eran como Santiago y Concepción. También en esa época las personas vivían según clase, ya sean ricos, pobres o clase media. Primero, las dificultades que tuvieron al vivir en la colonia fueron las mujeres, ya que su papel estaba reducido a las labores domésticas, el cuidado de su matrimonio, la educación de sus hijos y fomentar cualquier tipo de actividad religiosa. Los espacios de socialización eran las plazas, centros cívicos, que estos se transformaban en diferentes puntos de encuentros para los criollos y también para otras clases sociales como los españoles, los criollos y otras personas. También durante la época colonial, la sociedad vivía bajo un sistema político, social y económico y también cultural, basándose en los diferentes tipos de aportes sociales que hacían los españoles y los indígenas. También durante esta época, los españoles eran los que más cargo tenían y podían vivir gracias a todo el dinero que han conservado durante todo este tiempo. También ellos trataban de una manera muy brusca a sus esclavos. A los indígenas los ponían a trabajar, pero no les pagaban muy bien. Y a la mujer, que era la que más sufría, porque su único cargo era todas las labores del hogar, no tenía voz ni voto, y si esto sucedía, si la mujer daba una opinión, podía ser cruelmente castigada. Gracias. A pesar que durante las primeras décadas del siglo XVI la corona española estimula la inmigración familiar para evitar que los conquistadores se mezclaran con las nativas, para mantener la pureza en la sangre y la garantía de una continuidad cultural. El número de mujeres que llegaba a América era muy escaso, por lo que el mestizaje se produce desde el primer momento. Las relaciones sexuales interétnicas fueron una constante durante toda la época de la colonia. Según el historiador chileno Luis Vitale, las mujeres blancas fueron desembarcadas en América. Lo hacen con la intención de establecer y vincularse con algún conquistador para alcanzar un futuro mejor. Aquellas que no consiguen se desempeñan en varios oficios como cocineras, tejedoras, vendedoras, etc. Según Vitale, un importante número se convirtieron en prostitutas. La mujer tiene la labor de perseverar en las labores como la castidad y el honor de este. Esta intención ha ligado a la generación virginal y tenía un doble significado físico y espiritual, la tradición cristiana, pero también implicaba importantes connotaciones sociales. Al denotador de una condición física también simbolizaba la castidad y el respeto. Una línea segura de la asociación libre de los indeseables manchas de las instrucciones en tiempos de la colonia fue la doncella, en las que eran distintas y solteras, y la primera de estas era virgen y la última no. Gracias.